Palabra de vida. Del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10, 19 al 20. En aquel tiempo, el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Beerseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así, recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hablamos del llamamiento que el buen Dios hace al niño Samuel cuando, sirviendo en la casa de Dios con el anciano Elí, no solamente una ni dos, sino 3 veces el buen Dios llama a Samuel a su servicio. Elí al principio interpreta, cuando el niño se le acerca, que está escuchando falsamente voces y le dice: no te he llamado. De hecho, el niño, que no conocía aún a Dios, pensaba que era Elí el que lo llamaba. Pero a la tercera oportunidad, en el tercer momento en que lo llama, Elí descubre que es la voz de Dios llamando a Samuel, y le da la enseñanza. Siendo él un hombre anciano y mayor, le da una enseñanza al niño. Aprende a responderle a los llamados de Dios diciendo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. En el fondo, es uno reconocer que cuando Dios nos habla en la vida, la primera actitud que debemos de tener es la de escuchar a Dios, la de abrir el corazón, la de discernir su palabra, la de buscar entender cuál es su voluntad sobre nuestra vida. Esto que se enuncia tan fácilmente en la vida práctica no es tan sencillo. De hecho, pudiéramos afirmar que aún los santos, permítame esta expresión, patinaban. A veces se confundían buscando discernir, clarificar cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas. Nosotros pidamos esa gracia. Muchas veces creemos estar haciendo el bien, haciendo lo que Dios nos pide, y en el fondo hacemos nuestra voluntad personal, tan cargada de conveniencia y de interés propio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Siempre que pienso en este salmo, siempre que pienso en el libro de Samuel, creo que es un programa de vida, no solamente para este año que comienza, sino para toda la vida. Podemos decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué exigente, qué hermoso y qué bello es poder decirle cada día al levantarnos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que tú me pidas, lo que tú me sugieras, lo que tú me mandes, sé que es lo mejor para mí. En esa línea se escribe la vida del mismísimo Jesucristo. Claramente, al empezar su vida pública, decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. De esto se alimentaba Jesús: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y para que no quedara duda, afirmaba: el Padre y yo somos uno solo, una sola realidad. Miramos precisamente en el Evangelio de hoy un día típico en la vida de Jesús. Después de haber sanado a la suegra de Simón Pedro de una fiebre alta, se puso a servirles. Al anochecer le llevaron enfermos y endemoniados, los cuales sanó, y de ellos expulsó muchos demonios. Al otro día, muy de madrugada, se marchó a un lugar descampado y solitario y se puso a orar. Y luego, a lo largo del día, lo vemos visitando una y otra aldea cercana, predicando y anunciando el reino de Dios. Y hace Jesús esta aclaración, esta precisión: que para esto he venido, para sanar, para exorcizar y para anunciar la buena noticia del reinado de Dios. En el fondo, él reconocía que su vida es grande en la medida en que era obediente al plan de Dios. Amigo, amiga, sé cuántas voces hablan en el día a día de tu vida. Sé cuántas ofertas, cuántos proyectos te dicen: haz esto o aquello otro, esto es lo que más te conviene, compra esto, adquiere lo otro, viaja a tal lugar. Mira en el fondo, descubre qué es lo que quiere Dios de tu vida. Ha pasado el agite de la Navidad, de las vacaciones, estás descansado.
Tómate en serio este año que estamos empezando en firme. Hoy pregúntate, ¿cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Pero no hagas esa pregunta con temor, con miedo, con desconfianza. Ten la certeza absoluta que esa voluntad de Dios para tu vida, discernida, comprendida y sobre todo asumida, obedecida, es lo mejor para tu propia vida. Créele a Jesús, cree en su mensaje, haz la voluntad de Dios, créeme, has hecho lo más grande y lo mejor que un ser humano puede hacer para su propia vida. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.